Señor me les bendiga, mis hermanos. Saludamos a la iglesia presente y a los que están a través del canal de YouTube. También bienvenido. Amén. Les saludamos en el amor de Cristo Jesús, esperando que así como esta palabra nos edifica a nosotros, de igual manera les puede edificar a ustedes. Amén. Vamos a ir a la bendita palabra del Señor, al libro de Jeremías capítulo 2. Estaremos leyendo en el versículo 13. Un versículo vamos a leer, hermano, para comenzar. Gloria a Dios. Amén. Jeremías capítulo 2, versículo 13. El que lo tiene, diga amén. Amén. Y dice la Biblia, y el que no, pues el que tiene oídos, que oiga, ¿verdad? Amén. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a orar. Dice Padre Celestial. Señor, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque tú nos hablas en todo tiempo. Este es el momento correcto y justo para nosotros. Y aquellos, Señor, al cual este mensaje ha de llegar. Este mensaje de transformación, esta palabra que no llega tarde, sino que llega justo a tiempo, Señor, para enseñar, para corregir, para redarguir, Señor, en justicia, Señor. Prepara el corazón de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Y aquellos que aún no son hijos todavía, tienen la oportunidad de rendir su vida, sus corazones a ellos, Padre, a Cristo Jesús, el único que tiene la vida, el único que es la esperanza, el único que es la respuesta para el hombre que necesita encontrar un camino, una vía, Señor. Aquel que tiene hambre y sed de justicia, Padre Celestial, te damos la gracia, Señor. Que esta palabra sea medicina a nuestra vida, sea, Señor, alimento, Padre Celestial. Habla mi vida, habla mi vida, Señor. Corrígeme, Padre de manera, Celestial. Señor, que podamos, Señor, crecer, Señor, en justicia, en amor, Señor, en gracia, y sobre todo, Señor, en obediencia, Padre Celestial. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú. Gloria a Dios. Aleluya, para siempre, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema de esta noche será el dolor en el corazón de Dios. Dios, ¿cómo se expresa de esa manera, mis hermanos? A su pueblo, a sus hijos, aquel pueblo que no era pueblo, que Dios llama a un hombre llamado Abraham y él obedece a la voz de Dios. No hay cosa mejor que obedecer a Dios, mis hermanos. En este mundo hay ganancias y hay derrotas, si le llamamos así, porque es un mundo que no es perfecto, porque solo perfecto sea Dios. Pero Dios es el perfecto de todo, es la perfección en todo, mis hermanos. Y llama a este hombre Abraham, uno que era desconocido, lo llama para hacer un pueblo a través de él. Abraham creyó y le obedeció a Dios para formar un pueblo. Cuando le habla en el libro de Deuteronomio, le dice: los escogí a ustedes porque eran un pueblo, no eran un pueblo grande ni insignificante en las demás naciones, al contrario, eran muy pequeños e insignificantes. Igual manera nosotros, mis hermanos, sin Dios no tenemos ningún valor, ningún significado. Y el Señor, mis hermanos, Dios se glorifica en las cosas pequeñas, en las cosas débiles, en las cosas que para el mundo o para la humanidad que se creen con valor, importancia, no tienen valor, pero Dios se goza en las debilidades. Cuando nosotros nos rendimos a Él, Él nos convierte en instrumentos para su honra y su gloria. Entonces Israel lo hace un pueblo y le dice para que fueran diferentes igual que las naciones, para que ellos fueran modelos positivamente a las demás naciones, no por el tamaño que eran ellos, sino al Dios que iban a servir, al rey que iban a tener.
Y el propósito de Dios ha sido, mis hermanos, tratar con el hombre desde que lo formó. Que el hombre busque a Dios y no que Dios busque al hombre, porque eso es lo que pasa ahora en día. Y así sucedió. Cuando en el huerto del Edén Dios forma esa pareja, mis hermanos, su imagen y semejanza, ellos tenían esa relación con Dios. Pero ¿qué sucede cuando el hombre se ha alejado de Dios? Huye de Dios y Dios tiene que buscarlo. Incluso preguntarle, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y ellos estaban escondidos, mis hermanos. Pues vemos de que a través de Adán, hermanos, somos separados de Dios. Pero Dios vuelve en su grande amor de muchas maneras para volver a tener esa relación con el hombre. Y en esta ocasión llama a Abraham y a través de Abraham haciéndole promesas que deje todo lo que tiene, sea que tuviera valor o no valor, pero que lo siguiera él, porque a donde él lo iba a llevar, le iba a hacer mucho más grande de lo que Abraham era. Es que, mis hermanos, no es a donde estemos ni a dónde vamos, es con quién estamos y con quién vamos. Hacer lo importante, mis hermanos, ¿a qué Dios sirve usted? ¿A qué Dios sirvo yo? Entonces tenemos que creer y obedecerle. Entonces, y formó ese pueblo Israel, ese pueblo, mis hermanos, a través de este hombre llamado Abraham, a través de su hijo Isaac, salen, mis hermanos, que tiene 2 hijos, y de ahí salen las 12 tribus de Israel y forma ese pueblo. Los cuales llegaron un día, mis hermanos, a ser cautivos en Egipto, pero Dios los liberta de allí. Y lo que Dios le habla ahora, mis hermanos, cuando ellos ya habían cruzado el desierto, habían llegado a la tierra prometida, ya estaban en la tierra que fluye leche y miel, donde Dios se lo había dado todo, hermano. A veces entre menos nos cuestan las cosas, menos las valoramos, mis hermanos. Lo tenían todo, y desde que Moisés hacia adelante por Josué y todos los profetas, ellos cada tiempo les volvían a recordar la palabra del Señor, como nosotros ahora en día nos leen la palabra, meditamos en la palabra, pero es importante obedecerla y vivir como Dios quiere, mis hermanos. Pero cuando la comodidad viene, mis hermanos, al pueblo de Dios, es un peligro, somos un riesgo nosotros mismos. Ellos prometieron y juraron, incluso después cuando Josué les entrega las tierras prometidas y les dicen prometen servir a Dios y todos juraron. Es más, allá en el libro de Josué, al final él les dice en el capítulo final, les habla, les dice, escogeos hoy a quien servir, ¿verdad? Le dice, sí, a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, cuando estaban en Egipto, le dice, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y todo el pueblo se comprometió y prometió servir a Dios. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, mis hermanos tenían sus propiedades, tenían sus casas, tenían su amplitud. Cuando habían pasado, mis hermanos, 40 años en un desierto, donde no había agua, donde no había vegetación, donde Dios les proveyó todas sus necesidades. Ahora que lo tenían, y en ese momento por necesidad seguían a Dios o por lo que fuera, pero ahora que lo tenían todos se olvidaron de Dios. Y Dios, como le dice, mis hermanos, es triste como Dios le dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Como que dice, que yo les he hecho a ellos, y yo lo que hice fue sacarlos de la esclavitud, los traje a la libertad, para que tengan bendición y para que me sirvan más, porque la bendición de ellos soy yo. La provisión de ellos soy yo. Tú no necesitas mucho, lo que me necesites a mí. Mi riqueza soy yo, tu porción soy yo, tu bendición soy yo, tu Padre soy yo, tu Dios soy yo, tú eres todo el sustento que necesitas. En una ocasión le habla a través de los profetas y le dice, yo soy tu esposo, le dice a Israel, si se sentía desposado, se sentía desolado. Pero vemos que acá dice, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. El hecho de dejarlo, hermano. El hecho de dejarlo, ellos habían cometido un pecado bien grande. Le estaban diciendo a Dios, no te necesitamos. ¿Saben, mis hermanos, que a veces no hay necesidad de decir nada? El hecho de hacemos muchas cosas quiere decir mucho. Me dejaron a mí. Podemos decir, el Dios que lo creó, el Dios que lo formó, el Dios que lo bendijo, el Dios que lo guardó, el Dios que lo sacó de la esclavitud, el Dios que lo sacó desde Egipto y los trajo a tierra prometida, ahora lo dejaron a Dios. Hermanos, Egipto es comparado al mundo pecador.
Egipto es comparado a vivir en el mundo sin Dios y sin esperanza, mis hermanos. Usted y yo no venimos de Egipto, literalmente de ese terreno, pero venimos del mundo, mis hermanos, donde éramos esclavos del pecado, donde éramos esclavos, mis hermanos, de los placeres mundanales, y Cristo nos ha traído a ser parte del cuerpo de Él, de su familia. Y cuando a veces estamos tan bendecidos, nos olvidamos de quien nos trajo del pecado y nos ha hecho libres. Y dicen dos males: me dejaron a mí, dejaron a Dios. Eso es cuando el padre dice: mis hijos me abandonaron, ¿qué he hecho yo para que ellos me abandonen? Ese querer no valorar lo que un padre hizo, mis hermanos. Por eso es que un padre es comparado a Dios, y Dios es comparado mucho más que un padre, mis hermanos. Él es el padre de todos aquellos que le aman y le obedecen. Me dejaron a mí. Y mire cómo dice: me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. Hermanos, qué diferencia, cisterna, y luego dice cisternas rotas que no retienen el agua. Qué triste, mis hermanos. Una fuente es donde le llegan, nace, es donde está el nacimiento principal, donde fluye agua, y no es la misma agua, no es esas fuentes artificiales que miramos que con electricidad funcionan. No, es una fuente que sale de lo profundo de la tierra, mis hermanos, y da una agua que sustenta, una agua que sacia, una agua que alimenta, que da vida a todo entorno, mis hermanos, y es una agua nueva. Su amor y su misericordia son nuevas cada mañana, mis hermanos. Y dice: y cavaron cisternas, hermanos. Las cisternas eran hoyos, pozos que ellos hacían para guardar agua durante el invierno. Recogían todo el agua y la sostenían para el verano, mis hermanos, para tener agua. Pero la cisterna tiene que el agua no tiene movimiento, el agua no tiene oxígeno. Ve una piscina, si no se le pone oxígeno, es un charco oliendo mal. Y dice: cavaron cisternas rotas que no sostienen el agua. Hermanos, eso es cuando cambiamos a la fuente inagotable, que nuestro Dios, y nos creamos una imagen de un Dios falso, de un Dios que nos conviene a nosotros. Y ahí es abominación a Jehová, es pecado, es desobediencia. Por decir que tenemos agua. Pero hay aguas que son muerte, mis hermanos. Cuando venía el pueblo de Israel en el desierto, llegaron a un lugar que se le llamó Mara, porque las aguas eran amargas y el pueblo tenía sed, y entonces empezaron a quejarse y clamaron a Moisés, y Moisés clamó a Dios, y Dios le dijo que cortara una rama del árbol y la pusiera en el agua, y las aguas que eran muertas se convirtieron en vida. Y eso representaba a Jesucristo, mis hermanos, dándonos vida a nosotros, el agua de vida. Gloria a Dios. Y entonces vemos acá, mis hermanos, y ellos han cambiado el agua, la fuente, una de bendición que salta para vida eterna, donde nunca les iba a faltar, por agua retenida. Pero eso es lo que pasa, mis hermanos. Es como cuando el hijo no valora lo que tiene en casa, y por hacer lo que él quiere, desecha lo hermoso, lo bello y la bendición que tiene en casa, mis hermanos. Muchos somos comparados también a esos hijos, que no hemos madurado, no hemos entendido. Y cuando andamos por ahí, los jóvenes están en peligro de perder no solo lo que tienen en casa, sino que perder su vida. Igual manera, mis hermanos, como hijos de Dios, no podemos ponernos en riesgo de jugar con Dios, de rechazarlo al Señor, que Él es la fuente inagotable. David, mis hermanos, que era el siervo, ese cantor, ese que les escribía salmos al Señor, dice en el Salmo 42, versículo 1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Mi alma tiene sed de Dios, dice, sed del Dios vivo. Ahora la pregunta, mis hermanos, ¿qué clase de sed tiene usted? ¿Qué clase de sed tengo yo? Esa sed que sacia solo mis intereses, mis cosas humanas, o verdaderamente esa sed que sacia el alma, ese que alimenta el espíritu, ese que rechaza las cosas de este mundo y nos acerca a Dios, mis hermanos. El siervo puede ser aquel venadito, aquel corderito hoy en día, que cuando tiene sed, usted sabe que donde hay agua, ahí se juntan todas las aves de los cielos, ahí se juntan toda la creación de los animales que Dios creó, porque necesitan ser alimentados. Pero usted y yo tenemos la fuente inagotable, mis hermanos, que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores.
al Dios poderoso, al Dios verdadero, mis hermanos. Pero ¿por qué nos alejamos de Dios? No porque no queramos a Dios. Lo que pasa es que no queremos la disciplina de Dios. No queremos la corrección de Dios. Y queremos decir, yo soy independiente. Me creo mi propia fuente, mi propia cisterna. Tengo mi propia agua porque no le entrego cuentas a nadie. Sino que yo soy independiente, hermanos. El hombre fue creado para depender de Dios. Y no importa lo que tengamos, pero que si estamos separados de Dios, no vamos a llegar a ningún lado. La palabra del Señor dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto. El pámpano, mis hermanos, nosotros somos las ramas conectadas a esa fuente, a ese árbol que es Jesucristo. Pero Él aquí ponía, mis hermanos, lo del agua. ¿Y cuántos pueblos de Dios, cuántos decimos ser cristianos, hemos dejado al Dios verdadero, mis hermanos, por un evangelio fácil, por algo a la conveniencia humana? Pero no sabemos que cada día nos vamos alejando de Dios por las cosas de nuestros intereses propios. Pero un día, mi hermano, cuando estemos delante de la presencia del Señor, Él nos dirá, no los conozco. Prefirieron otra fuente. Ahora, ¿qué fuente es su fuente, mis hermanos? ¿De qué fuente? Preguntemos, ¿de qué fuente estoy tomando agua? ¿De qué fuente me estoy alimentando? Si es para vida eterna o es para muerte, o es nada más para saciar el agua momentáneamente, sino que necesitamos saciar la sed espiritual que es para vida eterna. Entonces vemos que David así decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Entonces él estaba desesperado, quería estar en la presencia del Señor, mis hermanos. Lo que nos acerca a Dios, mis hermanos. Es importante acercarnos al Señor. Y dice, y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Es cuando buscamos el placer momentáneo. Es cuando buscamos, mis hermanos. Y el apóstol Pablo lo presenta de otra manera en las cartas a Timoteo, mis hermanos. Le dice que vendrán tiempos donde habrán oidores, personas que engañadoras, que les gustará alegrarle el oído, mis hermanos. Personas blasfemas, engañadores, detractores, que alegrarán la comezón de oír a las personas que quieren escuchar mensajes motivacionales, mensajes que les haga sentir bien, pero que no nos confrontan al pecado, que nos alejemos del pecado y nos acerquemos a Dios. Son vida, mis hermanos. Tenemos que hablar la verdad porque la verdad les hace libre. Y los que enseñamos la palabra de Dios somos responsables de lo que estamos diciendo. Hay un Dios que envió a su Hijo amado por amor a nosotros, que lo hizo todo y dio su vida para que seamos libres del pecado y no para que vivamos vidas ocres, vidas verdaderamente que queremos hacer las cosas lo que nos conviene, cuando en realidad no sabemos qué nos conviene, mis hermanos. Porque dejamos la fuente inagotable, la fuente verdadera. Gloria a Dios, mis hermanos. Y también en Isaías 51, versículo 1, mis hermanos, el Señor habla también a través del profeta Isaías, mis hermanos. El profeta Isaías habla sobre la importancia de tener esa sed, mis hermanos, de saciarnos de esa sed espiritual, mis hermanos, que solo Cristo la puede saciar. Dice, venid a mí todos los sedientos. Venid a mí, dice, a todos los sedientos, venid, dice, a las aguas. Los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vemos, mis hermanos, que Dios Padre envía a su Hijo y Jesucristo hizo la obra redentora por gracia, no mereciendo nosotros. Es un evangelio verdadero, santo y puro, pero que necesita de un compromiso de nosotros. Dios no nos está vendiendo nada, mis hermanos, pero sí quiere el amor comprometido de nosotros hacia Él. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que tienen, dice, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque es lo básico, lo necesario para el ser humano. Pero vemos que el pueblo de Israel se había alejado. ¿Y sabe por qué? El pueblo de Israel, la mayoría, cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, era un grupo de familias como de 70 personas. Jacob, con los demás hermanos de José y los hijos que ya tenían ellos, los nietos de Jacob, llegaron como aproximadamente 70.
personas, pero cuando ellos salieron de Egipto eran casi 2 millones de personas cuando salieron de ahí. Y tristemente ellos, como les enseñaron sus padres a adorar al Dios verdadero, pero también aprendieron a adorar a dioses muertos, a dioses paganos, a imágenes. Y tristemente de que al ser humano le es más fácil volverse a lo malo que a lo bueno. Y ese Dios, mis hermanos, adoraban a rostros, a caras, a muñecos, a serpientes, a dioses hechos de barro, de madera, de materia, mis hermanos. Y el Dios verdadero que los sacó de Egipto era un Dios sin rostro, pero poderoso. Hermanos, usted no necesita ver, lo que necesita es creer, mis hermanos. Ustedes no necesitamos creer. Jesús dijo que Él dijo, bienaventurado aquel que cree sin haber visto, mis hermanos. A Dios hay que obedecerle, el que creerle, hermanos. Vivir por fe para agradarle al Señor. Entonces vemos de que es fácil volvernos al pecado, pero si nos volvemos al pecado le estamos diciendo a Cristo, Cristo, no es suficiente lo que tú hiciste para mí, yo por eso sigo pecando, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted y yo sembramos, eso vamos a cegar. Cristo ya hizo un sacrificio perfecto en la cruz, y si no nos alejamos del pecado, no hay nadie más, mis hermanos, que ame más que Dios Padre, más que Dios Hijo. El Padre envía a su Hijo por nosotros, y Cristo da su vida por nosotros, muere, resucita y ahora está en victoria con Dios Padre. No hay nadie más que ame comparado con Dios que nosotros los humanos. Pero hay una diferencia, es que Dios no va a comprometer su palabra con nadie. Y muchas personas han malentendido que porque Dios me ama, Dios tiene que aguantar el pecado que yo haga. Y como es amor, pues me va a llevar, mis hermanos, con todo ese amor. Porque Él te ama, no te va a dejar que sigas hundido en el pecado, pero Él tiene un lugar santo, como sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén para que no siguieran allí, así no nos dejará entrar a nosotros. Cuando a esos hombres les prometió al pueblo de Israel una tierra literal, a nosotros nos ofrece una patria celestial, donde todo será santo, sublime, hermoso, donde la perfección de Dios es la santidad, mis hermanos. Entonces, si usted y yo estamos invitados a ir al cielo, necesitamos ser santos como Él es santo. Entonces Dios puede amar, pero Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque si Dios, hermanos, incumple su palabra, sería mentirosa. Ya hay un plan de redención perfecto que fue Jesucristo. Si usted y yo no nos sometemos a ese plan, no hay nada que pueda hacer nada ya por nosotros, mis hermanos, sino que el pecado nos va a hundir día a día. Pero mientras hay vida y esperanza, mi hermano y mis amigos, hoy es el día aceptable, hoy es el día de reconciliación, hoy es el día de reconocer dónde estamos, ver a dónde estamos y para dónde vamos, y no dejar que el día se pierda un día más, mis hermanos, viviendo como nosotros queremos, porque nada tendremos recompensa buena si estamos lejos de Dios. Y el pueblo de Israel cada día se moría más espiritualmente. Jeremías, ese profeta que les habla de la cisterna, les habló muchas veces que serían llevados cautivos a Babilonia, y eso sucedió, mis hermanos. Reyes que estuvieron en tiempo de él, hasta le metieron preso. Sabe que él fue preso en una cisterna, tuvo un buen tiempo ahí. Jeremías lloraba porque él predicaba el mensaje de Dios para que se volvieran a Dios. Él los trataba fuerte, Dios, a través de Jeremías, para que se volvieran a Dios. Y el odio de este pueblo no era contra Dios y contra Jeremías. Ellos querían escuchar un mensaje que les agradara a ellos, como queriendo decir, tú eres enemigo de nosotros. Como que dice, ¿por qué no hablas con Dios y haz algo a favor de nosotros? Pero Jeremías había entendido el mensaje de Dios, que él tenía que ser fiel a Dios sobre todas las cosas y no a nadie más. Y lo metían en una cisterna ahí, y él sufría como humano, y él lloraba. Por eso se le conoce como el profeta llorón, porque él oraba y lloraba. Hay un coro que es muy antiguo que dice, como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo también. Pero eso no, lo decimos, pero a veces no lo queremos, hermano. En la realidad no lo queremos hacer. Mejor que seamos obedientes. ¿Y qué sucedió? Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y se cumplió a la pie de letra. ¿Por qué? Porque no era el mensaje de Jeremías, era el mensaje de Dios. Jeremías es el portavoz del mensaje de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿qué mensaje estamos escuchando? El mensaje de Dios.
el mensaje de alguien que suena bien, del mensaje del que es complacivo, del que nos complace, el que nos respeta tal como nosotros somos. Hermanos, Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Veámonos a la luz de la palabra, no es lo que dicen los hombres, sino lo que dice la palabra de Dios. Porque el que escucha la palabra como el que le enseña un día dará cuentas al Señor. Y tenemos que creer al Dios verdadero. Amén. El que nos ama y los transforma, mis hermanos. En el libro de Juan también, capítulo 4, mis hermanos, cuando Jesús tiene el encuentro con la mujer samaritana, algo bien interesante. Esa mujer iba todos los días a buscar el agua. En el libro de Juan, capítulo 4, mis hermanos, versículo 13 al 15. La mujer samaritana, como una mujer común, iba a traer agua para saciar esa sed física. Y Jesús comienza a hablar con esta mujer, a hablarle, y Jesús era bien extraño porque un judío no podía hablar con una mujer, y sobre todo si era samaritana, un problema más grande según los religiosos. Pues en el capítulo 4, mis hermanos, en el versículo 13 vemos Jesús hablando con esta mujer. Gloria a Dios. Hablando le dice, respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna, mis hermanos. Mire, Jesús era buen negociador. Jesús sabía cómo llegó a esta mujer para hablarle. Ella vino a buscar agua, va a llevar agua, tiene sed físicamente, hablemos del agua. Y vio, dice que la mujer, y que el agua había que sacarle y el pozo era hondo. Y comienzan a hablar del agua. Y luego Jesús le pide agua a ella y ella todavía le dice: ¿por qué tú me pides a mí siendo judío? Y entra la conversación y luego que Jesús le dice: pero yo tengo otra agua. Como que uno le dice ahora, y es lo que pasa. Ahora ya tengo otra cosa mejor, y una vez dame de eso mejor. Es más, ella le dice: pero si tú tienes esa agua, ¿para qué me pides tú a mí? Jesús quería ofrecerle la mejor agua, mis hermanos. Y así es, mis hermanos, las religiones, engañan las religiones, mis hermanos. Un momento es pura emoción, pero no hay ningún compromiso ni una relación con Dios, mis hermanos. Pero esta agua nos sacia la sed espiritual, nos sacia, nos limpia del pecado y nos da vida y vida eterna, mis hermanos. Amén. Entonces vemos de que esta mujer no entendía, pero Jesús aprovechó cuando hubo esa conversación. Ella le escuchó a él, captó la atención de ella hablando del agua de ese pozo, pero él quería aprovechar, ofrecerle una agua, la cual no iba a volver a tenerla que ir a buscar a ese pozo, porque le iba a saciar en la sed espiritual, mis hermanos. Esa sed de Dios, le dice, le dice cualquiera, le dice Jesús, que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Muy bueno, pero si me está pidiendo, ¿por qué me están diciendo que va a volver a tener sed? Pero es que hay otra agua mejor. Hay otra agua mejor. Más el que la bebiere, dice, que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será, dice en él, una fuente de agua que salte para vida eterna. Miren, Jesús le estaba ofreciendo esa fuente a la mujer samaritana, esa fuente que había rechazado el pueblo de Israel. Cuando ella iba a sacar a una cisterna, miren, Jesús estaba ofreciendo el plan de redención, de salvación, como la fuente inagotable que era Él. Porque en Jeremías estaban rechazando a Dios Padre, rechazaban a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo también. Pero Jesús le dice a esa mujer, como dice, deja la cisterna. Y esa mujer dejó la cisterna y tomó de esa agua de vida, mis hermanos. ¿Y qué le dice en el versículo 15? Le dice, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, aleluya. Dame de esa agua. Dice, si hay otra mejor, ¿quién no quiere lo mejor, mis hermanos? Pero lo mejor tiene un premio mayor, un precio mayor también, mis hermanos. Dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla, sino que iba a estar con ella siempre, de continuo, mis hermanos. ¿Qué es mejor, mis hermanos? Nosotros que venimos de Latinoamérica y un tiempo que no tuvimos agua, siempre teníamos que ir a cargar el agua, pero qué felicidad cuando llegó el chorro, la fuente a la casa, que era fácil abrirla.
Cuando estamos con Cristo nos arrodillamos y comenzamos a hablar con Él. Ahí está la fuente, mis hermanos. No hay que ir a ver si va a haber agua, si se fue, si va a venir o no va a venir. Esta fuente está todos los días que no cesa agua para vida eterna, mis hermanos. Oh, gloria a Dios. Entonces es lo más hermoso, mis hermanos. Él es el agua. ¿Y sabe por qué se puso el ejemplo de agua? Se cree que un ser humano puede sobrevivir meses sin comer, pero no sin agua. El hombre puede vivir en el pecado, aparentemente que está vivo, pero va a estar muerto espiritualmente. Jesucristo no comparte eso. Si venimos a Él, estamos para servirle a Él, mis hermanos. Pero esa agua nos sacia y nos limpia y nos perdona y nos da vida eterna también, mis hermanos. Entonces Jesús le habló a esa mujer y no solo a ella, sino que ella creyó. Ella fue a la ciudad, mis hermanos, de Samaria y habló y les dio a todos los ciudadanos y ellos creyeron. Y después ellos decían, no solo creemos por lo que tú dices, sino por lo que Él dice. Ellos habían tomado esa agua también, que les saciaba esa sed, mis hermanos, cuando usted y yo estábamos vacíos, mi Dios santo. Jesús también, mis hermanos, habló en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Habló también usando el ejemplo del agua, mis hermanos, que es bien importante. Dice en el versículo 37, el versículo 7 de Juan, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno, ¿cuántos tenemos sed, mis hermanos? Yo tengo sed. Es importante, mis hermanos, que tengamos sed de Él. Dígame, Señor, provócame esa sed. Hasta físicamente que le dicen a uno los médicos, tome mucha agua, tome mucha agua, tome mucha agua. Va a ser más saludable, hermano. Entonces en Cristo tomemos de Él. Vamos a ser más sanos para la honra y la gloria de Él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, lo que acabamos de ver, mis hermanos. Como la Escritura dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Hermanos, no nos conformemos con cisterna rota, con charcos rotos, con charcos de agua retenida, que aparentemente está buena, pero después huele mal, hiede, está muerta esa agua, nos va a causar infección, enfermedades espirituales en nuestra vida. Apeguémonos a la fuente inagotable que es Jesucristo. Pero hay un compromiso, una decisión, mis hermanos. Y si verdaderamente usted y yo hemos tomado esa agua verdadera, no volveremos atrás, mis hermanos. El que prueba algo bueno no va a volver a probar las cosas malas, mis hermanos. Tomemos esa decisión, mis hermanos. Y hay muchas más citas que podemos. También el Señor hablaba también en Apocalipsis 21:6, habla de lo mismo, del agua de la vida. Dice, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. Dice Apocalipsis 21:6, mis hermanos. 22:17 dice, el que quiera, dice... El que quiera también le dará agua gratuitamente, mis hermanos, de la fuente inagotable. O sea, mis hermanos, no podemos estarnos muriendo de sed espiritual. Pero es importante. La pregunta es ¿hay que esperar que alguien nos dé agua? ¿O qué mejor conocer la fuente y ir directamente a tomar agua? Necesitamos, mis hermanos, pero a veces como el pueblo de Israel cuando le dijeron a Moisés, habla tú con Dios y después tú habla con nosotros, como él dice, a ver qué quiere Él, ¿verdad? A veces nos creemos más importante que Dios. A veces hemos dicho, mire, ore por mí, sí, oran por nosotros, pero es importante que yo me acerque a Dios y hable con Dios también. Usted puede hablar con una persona por mi persona, pero es importante que yo me presente y me haga ver que tengo necesidad, que tenemos necesidad. Gloria a Dios. Para ir conclusión, mis hermanos, es tiempo de que la iglesia volvamos a la fuente verdadera que es Jesucristo. Amén. Es tiempo que la iglesia, mis hermanos, nos desconectemos de esas fuentes artificiales. Es importante que la iglesia reconozcamos de qué fuente estamos tomando, qué clase de agua estamos tomando, si nos está causando enfermedad espiritual,
Usted sabe que la agua contaminada causa cualquier enfermedad y nos puede matar físicamente. No digamos el agua que no viene de Dios. Eso disfrazado es verdadero, porque como no nos exigen, nos hacen hacer lo que yo quiero y hago lo que yo quiero y voy donde yo quiero, sin restricciones, mis hermanos. Ese no es que nos amen ni amar a nadie. Jesucristo nos amó y nos sigue amando, pero hay una condición. Y Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Hermanos, es tiempo de seguir al Señor. Es tiempo de pararnos y decirle: Señor, de seguir a Cristo. En tiempos de Jesús muchos decidieron volver atrás, pero los que lo siguieron, mis hermanos, ahora son parte del reino de los cielos. Y no hay cosa, mis hermanos, ¿por qué razón venimos a esta tierra? O Dios permitió que usted y yo conozcamos el Evangelio. Es para que le sirvamos a Él. Que no sea solo una experiencia más en el mundo, una religión. Dios no es religión, dice, Dios es salvación, mis hermanos. El reino de los cielos se le hace fuerza, o sea, luchamos. Va a haber dificultades, pero los valientes lo arrebatarán. Lo bueno no va a ser fácil, va a haber lucha, mis hermanos, también para llegar a la patria celestial. Pero que nadie nos detenga, ni que nada nos haga perder el enfoque, que es Cristo Jesús, la fuente inagotable. Aleluya. Y dejemos la cisterna rota y vayamos a la fuente inagotable. A Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, para honra y gloria a Dios Padre. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.